Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado how much? También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el viernes 6 de junio del 2025, como siempre, en compañía de... Espero que todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar del proyecto de eurobonos, o bueno, de reforma a los criterios para que se coloquen los eurobonos que ya avanzó esta semana, así como el conflicto con el tema de la IA y la Municipalidad de Paraíso y el servicio de agua potable, los candidatos que se presentaron para optar por la vacante de Jesús Ramírez en la Sala Tercera, de los nuevos bochornos que nos dejó esta semana la Asamblea Legislativa, así como la inconformidad del oficialismo con la agenda de extraordinarias y las secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con eurobonos. Lucho, este tema ha estado bloqueando o bueno, acaparando el tiempo del plenario legislativo. ¿Qué es lo que hace y por qué lo estamos discutiendo si ya los eurobonos se aprobaron en 2022, si no me equivoco? Recordemos que se habían autorizado $5,000 millones en emisiones a lo largo de 4 años. La penúltima emisión tenía que haber ocurrido en diciembre del año pasado y la última tiene que haber sido para diciembre de este año. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no colocó la emisión del año pasado. ¿Por qué? Hay varias razones que se especulan, pero entre ellas que era para evitar que la relación deuda-PIB no superara el umbral del 60% y así entonces se pudieran... el próximo año, el otro año se pueda salirse de la condición más restrictiva de la regla fiscal. Pero además no los podía colocar porque no cumplieron con los requisitos que se establecieron. Recordemos que cuando se dio esa negociación se fijaron metas macroeconómicas para la colocación de los eurobonos, pero asimismo requisitos adicionales que incluían escáneres. La implementación de los escáneres en los puestos fronterizos del país. Eso por recomendación de la Embajada de Estados Unidos. Se modificaron los puestos a donde se le iban a donar los escáneres y entonces era imposible cumplir con los requisitos ahí señalados porque ya no, o sea, porque se señalaba expresamente como el escáner no recuerdo si era en Caldera o en Peñas Blancas, uno de los dos. Y fue como no, en realidad pásenlo a los puertos porque lo que dijo la Embajada de Estados Unidos en resumen fue no importa que la droga entre, lo que importa es que no salga. Entonces pónganla en los puertos fronterizos. La Embajada no dijo eso. Eso fue lo que dijo. Pues no fue la Embajada, fue el grupo técnico que vino a estudiar la implementación de... A ver, la lógica de la medida es que, el escáner que se iba a poner en la frontera con Panamá, el puesto fronterizo entre Costa Rica y Panamá está lejos de la frontera, de la que es la verdadera frontera. Entonces, lo que descubrió ese informe es que no tiene sentido poner el escáner donde está el puesto fronterizo porque ya hay más terreno costarricense en otro lado. Entonces, eso se va a filtrar por ahí, entonces mejor que lo pusieran en el puerto. Igual dijeron que lo más importante era bloquear la salida, eso sí lo dijeron. Bueno, y lo otro es que, este proyecto de ley que presentó Hacienda trae una flexibilización de las metas fiscales que tenía que cumplir. Por ejemplo, se elimina el requisito de obtener un superávit primario, o sea, ingresos menos gastos sin contar intereses de la deuda, y se sustituye en su lugar por una meta nominal, que tiene que ser de $500,000 millones para 2024 y de $600,000 millones para 2025. La relación deuda-PIB también se ajusta al umbral, porque inicialmente se estaba pidiendo, era de 67,15 y se bajó a 64, y para 2025
pasa de 65.40 a 63.55. Porque la relación está mejor en Correcto. Y en el tema de pago de intereses sobre el PIB se mantiene en 5.10% para el 2024 y se relaja de un 4.60, que era lo que se tenía que cumplir para este año 2025, a un 5%. Entonces Hacienda va a tener un margen de tolerancia más grande. Y eso es, entonces, lo que pasó con este proyecto es que no tiene consenso. Desde que entró a comisión legislativa ha estado entrabado porque hay fracciones legislativas que no están de acuerdo con flexibilizarle los requisitos al Ministerio de Hacienda. Y eso se vio reflejado en la votación de este proyecto en primer debate, cuando quedó 21 votos a favor y 19 en contra. Hubo un momento cuando yo estaba viendo la votación que pensé que se iba a rechazar de una vez, porque en un momento llegó a estar empate. Ajá. Pero bueno, quedó 21 votos a favor, 19 en contra. ¿Quiénes votaron a favor? Obviamente el oficialismo, Nueva República, don Luis Diego Vargas, que ya no puedo decir que es el del PLP, el Frente Amplio, excepto doña Sofía Guillén, correcto, el PUSC, excepto doña Vanessa de Paul Castro, y por el contrario votaron en contra Liberación Nacional y los congresistas independientes más el PLP. Bueno, de Liberación Nacional hubo un voto a favor. Estoy viendo que los independientes votaron a favor y las independientes votaron en contra. Sería mi forma de resumirlo. Excepto María Marta Padilla, que se salió del bloque. Bueno, ella nunca ha estado en ese bloque. Pero bueno, ¿por qué pinta feo el panorama de este proyecto? Porque el Departamento de Servicios Técnicos dice que este proyecto, al prácticamente ser una nueva autorización para emitir eurobonos, técnicamente no es una reforma de la ley que ya está, porque no son emisiones que ya se han hecho. Entonces requiere mayoría calificada. Reforma la autorización para la emisión, porque la autorización ya estaba. Pero la emisión no se ha hecho. Sí. No se ha hecho. Y ahí está el problema. Entonces requiere 38 votos, correcto, lo que significa que sin Liberación Nacional no sale, básicamente. No sale. Y están votando el bloque en contra, excepto, sí. Solo José Joaquín votó a favor. Correcto. Complicado escenario. Para un gobierno que no sabe negociar. Tanto que bloqueó el plenario este bendito proyecto de estas últimas semanas y sin embargo parece que de todas maneras no se va a aprobar. En fin, veremos qué movimientos hace el Ejecutivo y el oficialismo para intentar reunir esos 38 votos. Si es que hacen algo, no me sorprendería en todo caso si no hacen absolutamente nada. Correcto. Eso con ese tema. Podemos pasar al siguiente. El siguiente tema al que vamos a hablar es empezamos por el contexto. Desde hace años, pero ya este año se concretó, el AIA y las municipalidades de Cartago y Paraíso tienen una disputa por el cobro que les hacen del servicio de agua que ellos brindan. O sea, el AIA le da el agua a la municipalidad la revende. Exacto. El monto que se cobra está en disputa en estratos judiciales. Hay 2 proyectos para exonerar a las municipalidades de ese cobro retroactivo, que si no me equivoco eran como 3.000 millones de colones. Hay 2 proyectos, pero los 2 son diferentes, porque uno solo se lo quita a Cartago y el otro se lo quita a Cartago y Paraíso. Correcto. Pero bueno, o sea, solo ha habido polémica, digamos, noticiosa con el tema Paraíso, porque el alcalde al que la haya estado amenazando, no sabemos si es que en la municipalidad de Cartago hay un arreglo de pago o algo así, pero el pleito ahorita del Ejecutivo es con el alcalde de Paraíso, que es del partido Unidos Robemos, como dijo el presidente Rodrigo Chávez este miércoles en conferencia de prensa. Porque lo que pasa es que el lunes anunciaron que iban a hacer un corte, dieron tiempo hasta el miércoles al mediodía, dijeron como bueno, ya abastéstense de agua porque su municipalidad no está pagando. Cayó un recurso de amparo, una medida cautelar. El problema, digamos, y la razón por qué es con la municipalidad de Paraíso es porque se niegan a pagar el recibo de abril. No es la deuda histórica por la que se lo están cobrando, porque eso está judicializado y de hecho hay también una apelación ante la ARECEP por la metodología de cobro, pero es que la municipalidad ni siquiera quiere pagar lo del mes de abril. Paraíso debe, la municipalidad de Paraíso, no la gente de Paraíso. Correcto. Pues yo creo que esto debería indignar a la gente de ambas municipalidades, porque estoy seguro que las municipalidades les cobraron el recibo y sus municipalidades, no estoy diciendo que sean necesariamente las actuales, pero sus municipios se han engavetado esta plata por toda esta cantidad de años. Es a nivel histórico. Es un poco más complejo, porque no es que se la engavetaron, es que cobraban un monto inferior al que ARECEP después calculó que tenían que haberse cobrado. Pero lo que está haciendo es un cobro retroactivo.
si no me equivoco. De hecho, nosotros hemos sacado varias notas. Hubo un ajuste porque dijo, ustedes están calculando más esto, ustedes deberían estar cobrando esto y... En realidad lo que pasó fue que Arecep dijo, el resto de la gente de la gran área metropolitana le está subsidiando todo el agua y eso no va bien. Pero bueno, la deuda de la Municipalidad de Paraíso es de 3.275 millones de colones y la de la Municipalidad de Cartago es de más de 16.377 millones. Pero entonces, se presentaron dos proyectos de ley, uno de la Unidad y uno del Frente Amplio con otros diputados, uno para condonar solo la deuda de la Municipalidad de Cartago y otro para condonar la de Cartago y Paraíso. Ese proyecto, el que trae esas dos municipalidades, se dispensó esta semana de trámite por unanimidad de los presentes, o sea, incluyendo el oficialismo, 40 votos a favor, 17 ausentes. El proyecto tiene un transitorio que facilitaría la situación porque dice que hasta que no se instalen los nuevos macromedidores o caudalímetros, gracias por el término, no se suspende el cobro, pero no le puede cobrar el... Allá no puede cobrarlo. O sea, va a ser agua gratis. Ahora, el problema es que es una autorización. El AIA puede decir no. El AIA puede decir no. O sea, usted me está autorizando a condonar, yo no estoy obligado a coger esa condonación. Pero bueno, ahí ya sería un pleito político para el AIA. Pero lo que traíamos a colación este tema en la Asamblea Legislativa es porque el lunes, cuando se conoció el ultimátum, los diputados, bueno, por un lado, don Alejandro Pacheco, que es de Cartago, pidió la intervención de la Defensoría de los Habitantes, mientras que el diputado de Cartago del Frente Amplio, Antonio Ortega, hizo una convocatoria, una mesa de trabajo interinstitucional, convocó a la IA, a la Defensoría, a ¿quién más? A la Municipalidad y a las diputaciones de Cartago para que se sentaran a discutir el tema. Cuando esta mesa de trabajo sucede, ya había salido el recurso de amparo de la Sala Constitucional que evitaba la suspensión. Sin embargo, viendo el caso, yo creo que la Sala le va a dar la orden al alcalde que pague la deuda de abril, porque no tiene ninguna razón para no pagarla. No, pues la Sala no puede decirle al alcalde que pague. ¿Cómo no? Es que el amparo no lo metió el alcalde, lo metió un ciudadano diciendo, la EA me va a dejar sin agua y eso afecta mis derechos fundamentales. Lo que es cierto. Bueno, hay 4 amparos, hay que ver qué dicen todos. Sí. Pero si la Sala debería decir, pues no, el alcalde cumpla su trabajo y asegúrese que su población no se quede sin agua porque usted no quiere pagar un recibo. Si tiene un reclamo, vaya, reclámelo administrativamente después de pagarlo. Pues que creo que el problema es que los amparos son contra la EA, no contra la municipalidad. Habría que ver. Mira, son tantos que yo asumo que es con... No, había por lo menos uno que era contra ambas partes. Eso sí lo recuerdo. Pero bueno, en fin, el tema es que ya se había suspendido. Igual la mesa se realizó y se acordó una mediación por parte de la Defensoría de los Habitantes, la cual se estaría realizando el próximo martes. 10. Correcto. Se pidió también a la Arecep que resuelva el recurso de objeción o apelación que ha presentado la municipalidad por el tema de la fórmula con la que se les está cobrando. Y además que se iban a sentar el AIA y la Municipalidad de Paraíso para ver cuáles son las diferencias en los criterios de los cobros, que es el origen de todo. Entonces, por la iniciativa de convocar al diálogo y además por lograr que llegaran todas las partes interesadas el miércoles en la mañana a la Asamblea Legislativa, le damos... Porque es el autor del proyecto de ley que se dispensó de trámites. Le damos el reconocimiento de congresista de la semana a don Antonio Ortega. Pasemos al siguiente tema, Lucho, que es las candidaturas para la Sala Tercera. En esta ocasión sí podemos hablar de candidatos porque solo se postularon hombres. Sí. 6. Este concurso se abrió porque, como sabemos, la bella durmiente de la Corte Suprema de Justicia, quiero decir, don Jesús Ramírez, anunció finalmente que se va a pensionar. Entonces no va a optar por la reelección. La Comisión de Nombramientos abrió el concurso e inicialmente en su metodología habían dispuesto que tenían que incluirse en la nómina de personas que se van a recomendar al plenario tanto mujeres como hombres. Sin embargo, se vieron forzados a modificar la metodología esta semana porque de las 6 personas que se postularon, ninguna era mujer. Entonces, tenemos que se postularon don Norberto Enrique Garay Boza, don Giovanni Mena Artavia, don Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, don Rafael Segura Bonilla, don Ronald Salazar Murillo y don Rafael Mayid González González, uno de ellos ya se retiró por motivos personales del concurso. Adicionalmente, les adelantamos que les hemos enviado una lista de preguntas a cada una de las 5 candidaturas sobre diferentes temas vinculados al quehacer de la Sala Tercera,
para darles la oportunidad justamente, por esas entrevistas de la comisión de nombramientos suelen ser muy limitadas. Tienen 10 minutos para presentarse y después la comisión hace preguntas según su propio criterio, sin ninguna metodología previamente definida para las preguntas, ni de qué se va a preguntar, ni de que hay que preguntarle a todos lo mismo, sino que nada más ahí cada quien hace lo que le da la gana. Entonces hemos preparado una lista de 9 preguntas que ya el director de nuestro medio envió a las 6 personas. Ya unos nos confirmaron que nos estarán enviando sus respuestas, otros se negaron a aprovechar esta oportunidad de dar a conocer su posición, pero bueno, apenas tengamos todas las haremos públicas en una nota en nuestro sitio. Y aviso de interés público para la gente que se interesa sobre estos nombramientos. Yo creo que este nombramiento es particularmente relevante. Pero bueno, la Comisión de Nombramientos acordó abrir un plazo de 5 días naturales para que las personas interesadas en referirse a la idoneidad profesional o moral de cada una de las personas postulantes que serán entrevistados puedan enviar sus comentarios, obviamente sustentados en evidencia, al correo área-medio comisiones-medio cuarto, o sea, el equivalente a cuarto que es la I y la V, @asamblea.go.cr para que la comisión pueda tomarlas en cuenta a la hora del análisis de testados y a la hora de hacer la entrevista. Si el correo fue un poco complicado, nuestro compañero de producción se los agregará en el video y en todo caso, si entran a la página web principal de la Asamblea Legislativa, la 4ª pestaña arriba del sitio web dice nombramientos. Ahí están todos los expedientes de nombramientos antiguos y actuales y ahí vienen las metodologías y los medios de contacto para que puedan enviar sus objeciones. ¿Cuándo vence el plazo? El plazo es de 5 días naturales. Ajá, o sea, y entiendo que esto se aprobó el 4. ya pasó. Miércoles 4 del año en curso. O sea, quedan... Entonces tienen tiempo hasta el lunes 9. Tienen el fin de semana. Tienen el fin de semana para enviar sus comentarios o eventuales objeciones sobre estas personas postulantes para la comisión. Exacto. En fin, recordemos que esta votación, como las han sido todas de este periodo, será pública. Entonces... muy bien. Ya. Correcto. Pero bueno, eso con ese tema, ¿algo más que agregar? Bueno, no creo. Bueno, hicimos uno de los reportes del Bar de Prensa esta semana, es un resumen general del currículum de cada una de las personas que se postularon, así que pueden entrar ahí para verificarlos y como son medio muy largos no los vamos a empezar a listar acá. Pero además de resumir su currículum, nos dimos a la tarea de revisar si estaban al día en sus obligaciones con la Caja, con el FODESAF y con el Ministerio de Hacienda, tanto a nivel personal como con sus sociedades. Entonces ahí no encontramos grandes incumplimientos, algunos deben lo que deben o sus sociedades lo que deben son el famoso timbre de educación y cultura, sí, que eso es un deporte nacional, está amoroso. Es casi imposible pagar ese timbre porque no se puede pagar en línea si su sociedad no está activa o si, por ejemplo, si es una sociedad que se dedica a la renta de propiedades, porque se basa en la... Y uno de los postulantes, su sociedad es precisamente para eso. Exacto, entonces es casi imposible pagarlo porque hay que hacer el trámite, hay que hacer uno mismo la declaración y ir a un banco a presentar la declaración y después tramitarla a través del sistema de Hacienda. Esperando que a May no le caiga tributación, él está haciendo esa explicación por experiencia personal. Pero pasemos al siguiente tema. Y es que lamentablemente hay que referirse de nuevo a Leslie Bojorges. ¿Qué señora? Esta semana el señor tuvo un episodio vergonzoso en la Asamblea Legislativa que, más allá de lo vergonzoso del momento y la falta de criterio para dónde hace uno ciertas cosas, vergonzoso fue las disculpas que trató de dar y cómo se trató de justificar al respecto. Lo que pasó fue que lo agarraron en cámaras conversando con la diputada de Liberación Nacional, Montserrat Ruiz, y posteriormente haciendo un caminado que parecía estarse mofando de alguna persona, no sabemos de quién sería. Hay gente que dice que se burlaba de Pilar Cisneros. Hay gente que dice que se está burlando de doña Dinora porque las dos caminan muy similar. Hay gente que dice que se está burlando de personas con discapacidad. Él lo que dijo fue, aunque usted no lo crea, que doña Montserrat le majó el zapato y que por eso empezó a caminar feo. Y yo quiero decir que debería darle vergüenza a doña Montserrat Ruiz prestarse para enviarle un mensaje para que haga su montaje y su video
diciendo que sí, que lo majé muy duro y que por eso fue que pasó lo que pasó. Asuman las consecuencias de sus actos. Y bueno, y después él incluso salió en un video hablando, tratando de explicarle a doña Pilar que no se estaba burlando de ella y demás. En fin, no he visto peores excusas que esos intentos que hizo el diputado, queda realmente mal, pero tengo un sticker para este tipo de momentos. Es como, dice, nos sorprende. No me lo esperaba, pero de Leslie Bojorges no me sorprende este tipo de bajezas. En fin, ¿algo más que agregar sobre ese tema? Yo no tengo nada que agregar, nada bueno que agregar al respecto. Nada que me haga quedar a mí mejor. Exactamente. En fin, como aquí se habla de lo bueno y lo malo de la Asamblea Legislativa, hay que mencionar estos vergonzosos eventos. Esperaría uno que tras 3 años en la Asamblea hayan adquirido por lo menos alguna noción de el decoro y relevancia del rol que ejercen. Sin embargo, cada vez se ponen peor y esto siempre pasa. Y hablando de gente que no aprendió nada en 3 años que llevamos de periodo constitucional, hay que volver a hablar del Ejecutivo y su mal manejo en el periodo de sesiones extraordinarias, porque esta semana nuevamente hubo inconvenientes con la convocatoria de proyectos. Por ejemplo, esta semana el oficialismo intentó sabotear una agenda de posposición, que para quienes no saben qué es eso, es una moción que se presenta en el plenario con de los proyectos que están en la agenda en total, pero se seleccionan, se ordenan y entonces esos son los que se entran a conocer. El Ejecutivo intentó sabotear la agenda de posposición del martes bajo el alegato de doña Pilar Cisneros de que no hay proyectos de interés del Ejecutivo a pesar de que estamos en el periodo de sesiones extraordinarias, ergo que el periodo donde es el Ejecutivo el que convoca los proyectos de ley. Para empeorar las cosas, esta moción fue construida por las asesorías de las bancadas legislativas, de acuerdo con lo que se habla en la reunión de jefaturas de fracción de las semanas anteriores. Según reveló la diputada jefa de fracción del Frente Amplio, que todavía no me acostumbro que es jefa de fracción, doña Rocío Alfaro Molina, cuando doña Pilar Cisneros, después de que se rechazara inicialmente la moción, porque esa es una moción que necesita mayoría calificada, y llamó a los jefes de fracción a que se reunieran con el directorio arriba, doña Pilar llegó a pedir proyectos que no estaban en la agenda del plenario porque eran proyectos que habían avanzado el día anterior. Entonces, la señora, a pesar de que estaba presente en esa sesión, llegó a pedir proyectos que no se podían ver porque se habían visto el día previo. ¿Qué pasa con esta gente? Siguen sin entender. O sea, están ahí, pero como si no estuvieran ahí. Y tienen asesores como si parece que no tuvieran asesores. Yo no sé qué, no sé. No, ahora que tú has intervenido. No han aprendido nada. Y es que, de nuevo, nos sorprende. Digamos, no lo esperaba, pero no nos sorprende. Y para peores, o sea, en esa moción dice, alega, no hay proyectos de interés del Ejecutivo en esa agenda. 2 proyectos son del Poder Ejecutivo. De esa lista de 1, 2, 3, 4, 5. 2 de estos proyectos eran del Poder Ejecutivo. Y 1 era del diputado oficialista don Jorge Antonio Rojas. Entonces tenían 3 proyectos de ellos en esa lista de 5 y diciendo no nos interesa el proyecto. De Rojas probablemente era un buen chayote. Es la ley de vivienda popular para las islas. Yo creo que eso no es chayote. No, ese es del PUSC. Okay. ¿Ese es del PUSC? No estoy bien. Sí, ese es del PUSC. ¿Ves? En fin, pero bueno, no nos sorprende que no manejen los conceptos. Yo eso es lo que quería hacer. Cosas básicas de cómo se tramitan los proyectos de ley. Yo lo que quería rescatar de eso es el buen consejo que les dio don Ariel Robles a doña Pilar Cisneros. Por favor, contraten a un bendito ministro de la presidencia. Ya el ridículo al que ha llegado es extremo y es insoportable. Gracias. Confirmo. En fin, pasemos a la sección favorita del público, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, en Spotify o al correo my@delfino.cr. No hablamos de la moción, pero bueno. ¿De cuál moción? De la moción que no presentaron. Ah, todo bien. Puedes mencionarlo ahora en las preguntas o al final. La primera pregunta es del profe Carlos y dice, en el caso hipotético de que Rodrigo Chávez renuncie a la presidencia de la República y el oficialismo alcance 38 curules, ¿qué tan difícil sería convocar una constituyente? ¿Qué tan factible sería modificar la Carta Magna para que don Rodrigo Chávez no deba esperar 8 años para volver a ser presidente? Esas son 2 cosas distintas. A ver, Lucho. ¿Qué tan difícil es? Si hay 38 votos dispuestos, se convoca ya. Se vota solo una vez. Se vota una vez y hay que establecer las reglas porque
convocar la constituyente no significa que la asamblea electa se convierta en constituyente, sino que hay que hacer una convocatoria de elecciones de representantes para una constituyente. Dice el artículo 196 de la Constitución, reformado por la ley 4123. La reforma general de la Constitución solo puede hacerse por una asamblea constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria debe ser aprobada por votación no menor de los 2/3 del total de los miembros de la asamblea, 38, y no requiere sanción del Poder Ejecutivo. Lo que tenemos nosotros como país un vacío es qué ocurre después de que la constituyente termina la redacción de la Constitución. Porque, por ejemplo, hay países en los que la constituyente termina y se somete a referéndum la propuesta de constitución, como ocurrió en Chile. Y la gente en Chile rechazó el proyecto de constitución. Nuestra constitución política no dice eso. Lo que sucede es que la ley que convoca a la constituyente tiene que definir los parámetros en que va a operar esa constitución. Creo que el tribunal ya ha dicho, tiene jurisprudencia en el tema de que no se pueden convocar, o sea que la constituyente debe tener representantes, o sea, tienen que formarse a través de partidos políticos, igual que la Asamblea Legislativa, no pueden ser candidaturas individuales, digamos, pero no hay un requisito correctamente de que sea, ¿cómo se dice?, ratificada por vía de referéndum. Básicamente, en el momento en que se cierra la constituyente, empieza a regir la nueva constitución y, no, yo diría que la Constitución diría los periodos de elección y entonces en la elección siguiente se regiría bajo esos periodos. Porque habría que hacer unas nuevas elecciones. Depende cómo lo redacten. Depende de la ley. Lo que pasa es muy abierto. O sea, realmente la constituyente es buena y los 38 se ponen de acuerdo y ustedes establecen las reglas del juego respetando algunos parámetros y seguimos adelante. Ahora, eso no es lo mismo que reformar únicamente una reforma parcial para pasar reducir de 8 años a 4 años el periodo de espera que requiere una persona que ejerció la presidencia para regresar al poder. Eso se puede hacer con una reforma parcial a la Constitución y eso nada más requiere de que se presente el proyecto con 10 firmas, que se apruebe en primero y segundo, bueno, que se pague una comisión, que se lean las 3 lecturas, se cree la comisión dictamine, se aprueben en 2 debates en un año legislativo, 3 debates posteriormente y listo. En fin, pasemos a la siguiente pregunta, que es: ¿existió un proyecto para declarar benemérito de la patria a don Fernando Coto Albán? ¿Qué pasó con esto, Lucho? Existieron 2 en el año 2002. Uno que se tramitó bajo el expediente 14.737, presentado por la diputada Emilia María Rodríguez Arias, y el otro, el 14.788, presentado por, perdón, ese es el de Emilia. El 14.737 es de don Germán Rojas Hidalgo y don Gerardo Alberto González Esquivel. Ninguno de esos proyectos se aprobó. O sea, así que están archivados y yo no veo que haya proyectos nuevos tendientes a darle un benemeritazgo a la patria a don Fernando Coto Albán, que sin temor a quedar como un completo ignorante en este programa, no sé quién es. Yo tampoco. En fin, la siguiente pregunta viene de Marco. Nos dice: además de representar al presidente en su ausencia, ¿las vicepresidencias tienen alguna otra función constitucional y se podría eliminar una de las vicepresidencias? ¿Cómo? Las vicepresidencias no tienen funciones más allá de sustituir al presidente cuando no está. Sin embargo, la Constitución les permite asumir ministerios, como el caso de Mari Munive, que tiene el Ministerio de Salud, y el Ministerio del Deporte. Pueden asumir también sectores. El que no asume nada, pero es raro, o sea, bueno, no lo comento. Ahora, se puede eliminar una de las vicepresidencias. En teoría, hay una reforma, bueno, en teoría se podría. Hay una reforma constitucional cuyo propósito es ese, que está en trámite en la Asamblea Legislativa, pero que no ha pasado la etapa de admisibilidad, me parece a mí. Entonces, no, si alguien está interesado en este tema, hay un académico de la UCR que se llama Adrián Piñataro, que estudia el rol de las vicepresidencias y lo que hacen, y que documenta lo que han hecho las vicepresidentas durante el actual gobierno. Pueden buscar el trabajo de él, porque él está a favor de que no se elimine la segunda vicepresidencia. ¿Ok? O bueno, por lo menos estaba a favor la última vez que lo hice, pero bueno, pueden revisar el trabajo de él que profundiza en ese tema de las vicepresidencias. La siguiente pregunta nos la hicieron 3 personas distintas, pero entonces lo vamos a resumir. Dice que las condenas de la Sala Constitucional por las faltas contra la prensa indican pago de costas, daños y perjuicios. ¿Cuánta plata es y quién la paga, Lucho? Eso no es un monto específico.
recordemos que la sala no es la que ejecuta sus sentencias. La sala define a qué jurisdicción le toca definir eso. Por lo general es la jurisdicción contencioso administrativo cuando son recursos de amparo que se presentan contra el Estado o instituciones del Estado. En este caso, la sala condena en abstracto y es responsabilidad de la persona que gana el recurso de acudir a la vía de ejecución a reclamar ese monto. ¿Cuánto es el costo estimado hoy de un recurso de amparo? Unos 200,000 colonos. Y los daños y perjuicios tienen que demostrarse. Entonces no es automático que te van a dar 20 millones de pesos. Tiene que ir a un proceso a mostrar que hubo daños. Tienes que demostrar cuáles fueron los daños y los perjuicios. Y si no logras demostrarlos, pues solamente te van a reconocer las costes. Esta pregunta es de Andrés y no es de la asamblea del programa. ¿Por qué no hacemos entrevistas en vivo, Lucho? Uno, bueno, primero es que qué pereza hacer entrevistas. Número dos, la entrevista es un formato que muy poca gente consume. Número tres, yo creo que la gente que él quiere que entrevistemos no vendría a este programa. Sí, esto no es un formato de entrevistas, sino es de comentar el quehacer de la Asamblea Legislativa. Ya ellos hablan 4 días a la semana, 12 horas al día. Creo que es mejor. No. Ya es suficiente. Okay. Como dijo May la semana pasada, lo que tienen que decir, tienen que haberlo dicho ahí. Exacto. Ahora bien, vale decir que a veces en ocasiones en las que yo he faltado, May ha traído comentaristas aquí. Comentaristas invitados, pero no propiamente entrevistas. Nos preguntan sobre el filibusterismo, que por qué no se hace como hacían en Estados Unidos, que para hacer el filibusterismo el diputado tenga que hablar y hablar y hablar. Como pone el ejemplo de Cory Booker, quien habló por 25 horas. Y dice que con eso barra de prensa siempre tendría contenido. No. En realidad aquí eso existe, lo que pasa es que está fragmentado, porque cada vez que reiteras una moción tenés un tiempo para hablar sobre esa moción y, pero así es como lo que no es infinito. Bueno, y si presentas 1000 mociones tenés 5000 minutos. Sigue siendo finito. Sigue siendo finito, correcto, pero son más de 25 horas lo que terminan ahora. Sí. A ver, primero que nada, ya hemos dicho varias veces en este programa que Estados Unidos no es referencia en muchas materias, pero especialmente la materia legislativa, referencia de nada. Así que no, esa no es para nada una buena idea. Número 2, con eso barra de prensa no siempre tendría contenido porque yo voy a hacer una confesión y no me da miedo decirlo. Cuando un diputado habla, independientemente del partido que sea, y lo que hace es reiterar sus argumentos o decir estupideces y yo pierdo la paciencia, yo bajo el volumen, espero que termine de hablar, o sea, cuando hacen el cambio de toma en el plenario, y le vuelvo a subir el volumen. Y también si el diputado me cae mal como algunos. No, automáticamente les bajo el volumen, pero bueno. José Páez nos pregunta, una persona que esté afiliada a un partido taxi, como por ejemplo aquí Costa Rica manda, cuando el oficialismo tome su nuevo taxi y es otro, puede desafiliarse a este e irse para el taxi nuevo. Este es un proceso rápido. Sí, y sí. Depende del partido político, porque cada partido establece las reglas de afiliación. Ahora, lo que sí pasa es que si usted está en un partido y se afilia en otro, se desinscribe automáticamente desinscrito. El proceso de afiliación, cada partido lo establece. Hay partidos que ponen requisitos como llevar un curso introductorio básico. Hay otros partidos que confirmar la boleta de ingreso ya es suficiente. Eso depende del partido, pero en términos generales es un proceso sencillo. Y también nos pregunta si estos partidos pueden unirse entre ellos para que quede uno solo oficial, y de ser así, si creemos que pase. El plazo no coalición, o sea, si se puede, pues ya coalición. Si se puede, pero ya ese plazo venció. No, es vencido. Pero en todo caso no van a seguir esa vía porque es una vía contraproducente, según explicó May la semana pasada. No, si es producente hacerlo formalmente, lo contraproducente es hacer una coalición con partidos ya inscritos. ¿Ok? Pero para hacer la coalición hay que hacerla antes de la inscripción. Si 4 partidos que están con posibilidad de inscribirse se unen en una coalición formal, eso les aglutina el voto y les ayuda a tener mayor representación. Si se presentan como 4 independientes y ya inscritos, dicen somos una coalición, eso les diluye el voto. Okay. Eso es lo que me refería.
Y esas son todas las preguntas por esta semana. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, Spotify o al correo my@delfino.cr. Antes de pasar a la sección de declaraciones, perdón, a la sección de proyectos, las mejores y peores propuestas. Eso. Y te sabes el nombre de la sección. es una sección, entonces no le puede esto importarse. Mentira. Una aclaración. En el episodio de la semana pasada comentamos que el jueves, cuando la sesión se levantó a las 4 y pico de la tarde porque no había proyectos de ley presentados, dijimos que el oficialismo no había presentado la moción de posposición para extender la sesión más allá de las 4 de la tarde y poder ver el veto al resello al veto sobre la ley de vuelos baratos. Esa afirmación la hice yo, tanto en el reporte de prensa de ese día como en el programa, porque dos fuentes distintas, una en la presidencia de la Asamblea Legislativa y otra dentro de la fracción oficialista, me confirmaron que el oficialismo no presentó la moción ese día. Correcto. Cierta persona se contactó con nuestro jefe para decirle que sí habían presentado la moción el día jueves. Cuando le pedimos que nos enseñara la moción, nos mandaron la moción del día lunes. Al pedir que mandaran la moción del día jueves, no la mandaron. Seguimos esperándola. Seguimos esperándola. Son las 2:51 de la tarde, el viernes 6 de junio, y no la hemos recibido. Así que sostenemos la formación. Tengo lo que dije, tanto en el reporte escrito como en el programa de la semana pasada. Esa era la aclaración que quería hacer. Muchas gracias. Solo voy a comentar 3 proyectos. Voy a ser completamente sincero. Entre ayer y hoy se presentaron 8 nuevos proyectos, pero los subieron hasta hoy en la tarde. Entonces, al momento de grabar este episodio, no los he podido revisar. Subieron después del cierre de edición. Si hay algo significativo, saldrá nota en los próximos días. Pero bueno, no los puedo comentar en este momento para que nadie se me ofenda si no le menciono su proyectico. Los que vamos a mencionar son importantes. El primero es el descaro de Óscar Izquierdo. Esto es un verdadero descaro. Presentó un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa pueda establecer sus propios mecanismos para trasladar el personal de salario compuesto a salario global. Yo digo que esto es un descaro porque en la exposición de motivos el diputado pone que, habla primero de que recordemos que las personas que estaban antes de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público estaban con salario compuesto, seguirán con salario compuesto hasta que su salario llegue al monto de su puesto en salario global. Quienes entran nuevos entran con salario global, entonces tiene un salario más alto. Él menciona que se dijo en aquel entonces que los poderes de la República pueden definir cuáles son los puestos que quedan bajo su rectoría por ser exclusivos y excluyentes a sus funciones. Entonces, para el mejor ejemplo de exclusivo y excluyente, puso a la seguridad de la Asamblea Legislativa. Que hay 5 funcionarios que están en salario global que ganan más que los otros 48, creo que eran, que llevan más tiempo. Ese es un problema que tienen todas las instituciones públicas en este momento. Es el problema de los médicos especialistas en la caja. Pero más allá de eso, la exposición de motivos dice, esto limita la posibilidad de contratar, de retener personal para la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial y los órganos con autonomía, que es las instituciones autónomas que tienen independencia. Y es un problema para todas estas, pero él presenta el proyecto para que solo la Asamblea Legislativa pueda hacer esto. O sea, dígame si esto no es un descaro. Básicamente, todas las placitas que han ido otorgando a lo largo de los años de Liberación Nacional, cada vez que están en el directorio, están enojadas porque los nuevos entran con salarios más altos que ellos. Y el descaro más grande es que sea como es un problema para todas, pero lo vamos a arreglar para nosotros únicamente. En fin, la otra propuesta, la cual Diego sí le dio el respaldo y apoyo y dijo que la firmaba completamente, era la que presentó María Marta Carballo Arce, que propone aumentar las penas por incumplir las medidas de protección fijadas por la Ley de Violencia Doméstica. Actualmente esas penas son como hasta 2 años, de 6 meses a 2 años, la propone subir de 12 a 4 años, y además, si hay casos de personas que violenten esas medidas de restricción, pierden la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios como la libertad condicional, digamos, o medidas tobilleras. Demás, pregunta. Un comentario random. Dale. Yo el cambio que le haría al Código Procesal Penal es eliminarlo del concurso material. Para la gente que no sabe, cuando una persona comete el mismo delito varias veces, se le juzga y entonces se hace una reducción de la pena. Yo no entiendo por qué eso existe, no sé si es un estándar internacional o algo, cuál es la necesidad,
pero me parece que no debería existir. Porque entonces, por ejemplo, hoy salen comunicados del Poder Judicial diciendo: condenamos a la banda tal a 325 años de cárcel. Asterisco después del comunicado. Por las reglas del concurso material, las penas se redujeron en 20 años. Correcto. ¿Qué es eso? Sí. Y finalmente vamos a mencionar que Pilar Cisneros, con el apoyo de 21 firmas de respaldo, presentaron la ley para reformar la ley de extradición para habilitar la extradición de nacionales en casos de terrorismo y narcotráfico. Tráfico internacional de drogas y terrorismo. Gracias. Ese proyecto, se lo mencionábamos, que era requisito para poder empezar a ejecutar la reforma constitucional recientemente aprobada, y ya fue presentado Ayer mismo fue presentado. Ayer renunció a jefaturas de fracción y dijo que quienes quisieran firmarlo, por favor lo firmaran. Gracias por presentarlo, porque como habíamos dicho en el programa la semana pasada o la antepasada, esta reforma constitucional sin esa ley, sin esa reforma a la ley de extradición, no puede implementarse. Y eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.